¿Vos sabías que algunas de las diferencias principales entre un no creyente, alguien que no se relaciona con Dios, y alguien que sí se relaciona con Dios, aunque hay muchas, una de las diferencias principales es que el creyente accede al poder de Dios y a lo sobrenatural de Dios? En tanto, el no creyente está tratando de resolver su vida a sus propias decisiones, a su ventura, con sus propias fuerzas y estrategias, lo cual está bien, es meritorio en algún sentido, pero no se limita a sus posibilidades de generar un bienestar y un beneficio para su vida más allá de su propia capacidad o de la ayuda que pueda recibir exteriormente. Sin embargo, el cristiano, aparte de tener esas características, le suma que Dios quiere con su poder respaldarlo con lo sobrenatural. Dios respalda a su Hijo y quiere respaldarte a vos con bendiciones sobrenaturales, con cosas que no te llegarían a vos con tu propia fuerza, sino que solamente vienen de Dios. Entonces ahí entra lo sobrenatural de Dios. Tenemos que, en muchos casos, en la mayoría, o en muchos aspectos, Dios suple con lo sobrenatural lo que vos y yo no podemos completar con nuestros propios esfuerzos naturales. Y si vamos a las cosas de Dios, en las cosas de Dios siempre hay estas dos leyes. Está la ley natural, que es la que se puede explicar con ciencia, que son las cosas cotidianas que pasan en el mundo material, que es donde nos movemos vos y yo. Y después están las leyes de Dios, que son las leyes sobrenaturales. Que con esas leyes sobrenaturales, con el poder de Dios, digamos, es cómo se creó el mundo. Por eso los científicos pueden explicar las cosas que suceden actualmente, pero no pueden explicar las cosas que originaron todo, porque eso ya no es leyes naturales. ¿Me explico? Bien, entonces, tenemos hasta acá en que Dios te quiere suplir con lo sobrenatural. ¿Y qué aspectos o cosas principales son importantes para que vos y yo accedamos a lo sobrenatural de Dios, con lo cual Dios quiere glorificarse a Él y beneficiar nuestra vida? La fe. La fe es lo que hace que accedamos a lo sobrenatural de Dios. Sin embargo, muchas veces no tenemos en claro qué es fe. Muchas veces pensamos que tenemos fe para algo, pero cuando nos sucede el problema nos caemos y nos derrumbamos. O muchas veces nos pasa que pensamos y estamos convencidos que le creemos a Dios en tal área, pero cuando pasa el tiempo y no se genera la situación o la respuesta que nosotros estamos esperando, ese impulso inicial dura poquito. Entonces somos bien como bipolares. Por eso hoy yo quiero hablar no de esos aspectos que a veces podemos pensar que son fe, que puede ser la motivación, puede ser el ideal de que algo suceda, puede ser la actitud positiva, lo cual todo está bien, pero no es fe. Hoy yo quiero hablar de la fe verdadera, la fe que Dios quiere generar en vos y en mí y en todas las personas que están escuchando esta palabra, para que puedas acceder más seguido a lo sobrenatural de Dios. ¿Por qué digo más seguido? Porque algunas veces vos sin fe Dios te va a bendecir igual de alguna forma sobrenatural. Pero hay otras veces que no. Hay otras veces, muchas, que Dios está esperando forjar fe en vos, que vos crezcas en fe. Y ahí Dios da su respuesta. Entonces, hoy yo quiero que reflexionemos a partir de un milagro impactante que hizo Jesús en su último año de ministerio, acerca de 3 características principales que tiene la fe verdadera, a distinción de lo que es una creencia intelectual, lo que es el positivismo, lo que es una gana de que suceda algo o expectativa bondadosa. Jesús estaba en una ciudad en Galilea. Le avisaron que su mejor amigo, uno de sus mejores amigos y hermano de sus 2 amigas también, le dijeron: está enfermo, tenés que venir ya. Jesús se lo tomó tranquilo, estaba 2 días de viaje, a unos cuantos kilómetros de distancia. Jesús dice: no pasa nada porque esto es para gloria de Dios. Siguió esperando Jesús. ¿Y qué pasó con el amigo que estaba enfermo? Murió. Lázaro era el amigo. Y murió. Entonces Jesús dice: bueno, ahora que murió, ahora voy a ir a la ciudad en donde es Lázaro. ¿Qué pasó? Quedaba lejos. No había auto, no había los caminos que hay ahora. Tardó 2 días más. Es decir, Jesús llegó 4 días tarde, 3 días y medio. Pero ya 3 días y medio de que había muerto el amigo de él. Y Jesús, en toda esa espera que le llegaba la noticia, decía: esto es para la gloria de Dios.
tiene un discurso con los que llegan, ahora lo vamos a seguir viendo, pero el primer aspecto de la fe lo vamos a ver en el capítulo 38 y 41. Jesús ya, del capítulo 11 de Juan, versículo 38 y 41 del capítulo 11 de Juan. Jesús ya estaba dispuesto a hacer lo que él sabía que iba a hacer, resucitar a Lázaro, es conocida la historia. Bien. Llega Jesús en el capítulo 11, se planta frente a la tumba. Voy a necesitar que me lo pongan en Reina Valera. Y da dos tareas muy importantes que esto nos permite distinguir el primer aspecto de la verdadera fe, de la fe de verdad, diferenciada de las emociones que no son fe. Hebreos, dije yo. Yo tengo un problema, yo siempre quiero decir una palabra y digo otra en el lugar de esa o la negativa. Bien, yo dije Juan 11, 38. Ahí está, ¿ahí vieron que son rápidos? Las pistolas más... Bueno. Jesús profundamente conmovido, porque estaban todos tristes, vino al sepulcro, bien, era una cueva y tenía encima una piedra puesta. Versículo 41, la primera parte, la parte A, que se le dice vulgarmente, voy a leer. Versículo 41, entonces, creo que me equivoqué de versículo yo, bueno. Capaz que era el 39 en vez del 38. ¿Qué dice Jesús? Se planta frente a la piedra, está en el 39, 38, 40 por ahí. Muevan la piedra, dice Jesús, ¿bien? Muevan la piedra. Y acá sigue este versículo. Entonces, cuando quitaron la piedra de donde había puesto el muerto, Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, y ahí sucede el milagro. Qué impactante. Si después encuentran el versículo, creo que era el 39, quizás yo me confundí acá. Bien, cuando Jesús da la orden de mover la piedra. Mira esa piedra pensaba más de 1000 toneladas, de 1 tonelada, de 1000 kilos. Y podía pesar el doble, hasta 2, era grande. Era imposible que una persona sola la pueda mover. Se necesitaba, pero mínimo, hombre fuerte, en edad de guerra de esa época, 3 hombres, si no 5 promedio. Bien, y con 5 promedio, haciendo mucha fuerza, con tiempo y perseverancia y sudando todo lo que tengan para sudar, podían mover la piedra. ¿Qué significa esto? Que Jesús dio una orden antes de hacer el milagro. Y el primer aspecto de la fe verdadera es que la fe verdadera implica actividad. La fe verdadera implica actividad tuya. Vos tenés que hacer cosas. Si vos y yo no estamos haciendo cosas en dirección a lo que Dios quiere hacer, entonces no hay fe verdadera. Porque la fe implica que haya una cierta cantidad de esfuerzo tuyo para que Dios active y empiece a mover el aspecto sobrenatural. Dios pone lo sobrenatural, pero te exige a vos y a mí que pongamos todo el esfuerzo en el aspecto natural. El aspecto natural es este mundo, es lo físico, es lo que vemos, lo que tocamos, lo que sentimos, lo que escuchamos. Todo el esfuerzo tuyo tiene que ir puesto en lo sobrenatural. Y cuando vos y yo cumplimos nuestra tarea de mover la piedra, entonces ahí Dios determina mover lo que con su poder lo sobrenatural. Dios nunca va a mover la piedra por vos. Entonces es por eso que la fe es activa. ¿Qué piedra hoy vos tenés que mover? Mirá esta situación. Esta era una situación imposible para ellos. Ellos no podían resucitar a Lázaro. Sin embargo, Jesús había prometido que esta enfermedad era para la gloria de Dios. Entonces, ¿de qué forma va a ser para la gloria de Dios eso? Bien, resucitándolo, después, eso lo sabemos después. Pero antes de resucitar, Dios da la orden. Vos tenés que mover la piedra. Entonces, ¿qué en el aspecto directo, en tu vida en particular, qué significa esto? Hay decisiones que vos tenés que tomar en este mundo, en esta vida,
para que Dios dé la respuesta que estás esperando en muchas de las ocasiones, que estás esperando una respuesta sobrenatural de Dios. Sin esas decisiones, sin ese esfuerzo, no va a suceder el milagro, porque Dios nunca va a hacer lo que te corresponde a vos. Y siempre que hay fe, de verdad, o que uno está tratando de creer a Dios, porque nunca le podemos creer a Dios de forma perfecta, sino en grados, a veces un poquito más, a veces un poquito menos, pero siempre que vos estás intentando creerle a Dios de verdad, tener fe verdadera, de a poco vas a ser movilizado a tomar decisiones en el mundo real. Vas a estar movilizándote. Si solamente vos y yo estamos esperando en que Dios haga algo, si Dios lo hará, entonces no es fe. ¿Viste? Si nos sentamos tranquilos, hay muy pocas veces, hay algunas veces que Dios dice, bueno, esta vez quédate quieto, voy a hacer todo yo. No, el 0,1% de las situaciones de la vida. El 99,9% de las vidas es, vos tenés que hacer esto y yo hago esto. Es decir, la fe implica mover la piedra, implica actividad tuya. Qué tremendo que es esto. Dios va a juzgar incluso, mirá qué tremendo que es esto. Muchas veces nosotros nos decimos a nosotros mismos como hijos de Dios que no tenemos fe porque no sucede algo milagroso. ¿Te pasó? Entonces le estamos pidiendo a Dios que sane a un enfermo, por ejemplo, o que dé una respuesta que queremos y no sucede eso sobrenatural y nos decimos a nosotros mismos negativamente, es porque no tengo fe. Sin embargo, Dios no te va a juzgar a vos por si sucede o no sucede el milagro. Dios te va a juzgar tu fe o tu no fe por si moviste la piedra. ¿Venís hasta acá conmigo? Qué impactante que es esto. Dios no te mira a vos para decir, no, vos tenés poca fe, vos mucha fe, estás creciendo en fe, vos no querés crecer. Dios quiere que crezca. Pero Dios entre vos y Dios van a saber que vos estás tratando o estás creciendo en fe en la medida en la que de a poquito por lo menos vas moviendo la piedra. Ahora, esta actividad a la que me refiero que tiene que ver con la fe, en este lineamiento no implica todo lo que es obedecer a Dios, porque hay que obedecer a Dios porque es Dios. Pero esta actividad de la fe no implica obedecer a Dios, implica decisiones alineadas con lo sobrenatural que esperás de Dios. ¿Me explico? Obedecer a Dios, tratar de vivir según su mandamiento, hay que hacerlo porque hay que hacerlo. Pero aparte de eso, tiene una actividad o movimientos o decisiones o esfuerzo tuyo tiene que ir en dirección a algo específico que vos le estás pidiendo a Dios, para que haya fe. Por eso es que Dios le mandó a mover la piedra. Dios no le dijo, bueno, muchachos, ahora cumplan los mandamientos. No, tienen que mover la piedra. La actividad tiene que ir en dirección a la respuesta sobrenatural que estás esperando. Conozco un hombre que una vez era un muchacho que trabajaba, no me acuerdo a qué, pero era el salario mínimo más abajo que había. Estaba el salario mínimo legal y debajo estaba el de él. Bueno, y decía, yo me voy a comprar una moto. Y claro, y era como 20 sueldos de él. O sea, nosotros intelectualmente le decíamos, está bien, pero no le creíamos nada, no lo veíamos posible. Pero ¿qué hizo una vez? Cayó con un casco. Dice, ya me compré el casco para cuando tenga la moto. Mirá qué tremendo. Y bueno, dijimos, está bien, el casco sale caro, hay cascos que salen re caro. Bien. Y dijimos, está bien, es un intento de fe, pero bueno, que es un intento humano. Yo pensaba eso. Al año, a los 2 años, no sé cuánto fue, le llevó tiempo, consiguió la moto. ¿Y qué pasó cuando ya tenía la moto? El casco no lo tuvo que comprar, obviamente. Entonces esas son decisiones de fe. Su piedra en esa situación fue eso. Y a la larga Dios le respondió por lo que estaba pidiendo. ¿Venís hasta acá conmigo? Porque intelectualmente no sé cómo hizo, pero era una moto decente y el sueldo como que no cuadraba, ¿viste? Pero Dios lo hizo. ¿Me entendés? O sea, primero estuvo la actividad y con el tiempo vino la respuesta de Dios. Qué impactante. No se quedó solamente a orar por la moto. No, inició acción. Y acá pasó lo mismo. ¿Por qué Dios que nos pide actividad? Porque con la actividad vos y yo preparamos el milagro. Imagínate que Jesús le daba la orden a Lázaro, Lázaro, resucita. Y empezaba a golpear la puerta del otro lado. Hubiese sido una paradoja, ¿me explico?
Hubiese sido, bueno, lo resucitó, pero bueno, en 3 días me muero de hambre. Listo. Porque Dios no va a mover la piedra. La piedra la tenemos que mover vos y yo. Qué impactante que es esto. Dios no te va a valorar porque suceda o no suceda el milagro tu fe. Dios va a decir si vos sos alguien de fe o no sos alguien de fe por si moviste tu piedra. Bueno, y acá podemos dar un montón de ejemplos, pero lo llevo a un aspecto más cotidiano. Mujer soltera o pibe soltero, estás orando porque Dios te mande pareja, ¿bien? Está bien, tenés que mover tu piedra. ¿Cuál es mover tu piedra? Y aprender, por ejemplo, a controlar el enojo. ¿Viste? Primero aprender a controlar el enojo cuando te enojas con tu hermano, con tu papá, con tu jefe, y capaz que ahí Dios te manda una esposa, por ejemplo. Bueno, báñense los jóvenes, aprendan a cocinar, a lavar y a todo. Y ahí Dios va a preparar todo para que te puedas casar. Pero no es que, no, cuando me caso ahí aprenderé a cocinar. Porque te vas a separar enseguida. No, mentira. Tenés que aprender antes, ¿me explico? Así con todo lo que son las respuestas de Dios. Tienen que haber decisiones preparatorias de antes. Entonces, cuando Dios te da la esposa o el esposo, vos ya sabés. Controlás tu enojo, ya sabés perdonar porque perdonaste a tu vecino que no te devolvió algo. Y probablemente ahí te vaya bien en el matrimonio. Pero si no lo aprendés antes, va a ser difícil el matrimonio. Bien. Entonces, el primer aspecto de la fe verdadera es que tiene que haber actividad. Si no hay actividad, entonces no estás teniendo fe. Si no estás empujando la piedra, no estás teniendo fe que activa lo sobrenatural de Dios. El segundo aspecto de la fe lo vamos a ver en el versículo 32 y 39. Vamos a saltar de uno al otro del capítulo 11 de Juan. Cuando llegó Jesús de la otra ciudad en la que estaba, que le llevó 2 días llegar, María, cuando llegó a donde él estaba, al verle, se postró a sus pies, diciéndole, Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Versículo 39. Dijo Jesús, quitad la piedra. Marta, la hermana, mirá, este era el versículo que estaba buscando. Pero yo necesitaba antes la parte A, ahora necesito la parte B, bien. Marta, la hermana de Lázaro, que había muerto, le dijo, Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Mirá qué impactante. Apenas lo vio al Señor Jesús, Marta, ¿qué dijo? Señor, si hubieses venido pronto, si hubieses estado cuando él estaba enfermo y no cuando ya está muerto, no habría muerto mi hermano. Y después cuando Jesús le dice que Dios se va a glorificar y da la orden de mover la piedra, se espanta y dice, Señor, pará, ya van 4 días, hiede. O sea, cuando estaba enfermo se podía lo sobrenatural. Ahora que ya está de 3 días y medio, 4, ya que ya tiene tufo, tiene olor, está complicado. ¿Qué es lo que estaba diciendo Marta? Tenía la creencia que muchas veces tenemos nosotros, que tenemos la creencia implícita de que Dios tiene un tiempo o una ventana temporal o situacional para hacer el milagro, para responder sobrenaturalmente. Y si no sucede en esa ventana que nosotros esperamos, entonces no puede suceder. ¿Qué se desprende de esto? El segundo aspecto. La fe verdadera implica esperar. La fe verdadera está dispuesta a esperar. Qué impactante y qué tremendo esto que el Señor hizo acá. Esto el Señor lo hizo a propósito. Esto el Señor no se tardó 4 días porque estaba ocupado y trató de llegar lo antes posible y no pudo. Esto el Señor lo hizo a propósito. Ya había resucitado a una nena. Jesús cuando había muerto de un día, pero había pasado un día de muerta o menos de 24 horas. En este caso no, ya casi todas las horas de los 4 días completos. Entonces, ¿qué era lo que creían ellos? Que había un tiempo
óptimo en el que Dios podía hacer el milagro. Y decime si nosotros somos así. Nosotros tenemos un problema o encaramos un proyecto en el que creemos que Dios nos puede ayudar y decimos, bueno, me tengo que casar antes de los 30, el ejemplo que di último. O estoy enfermo. Bueno, ahora que tengo 36 grados voy a orar para que Dios me sane. Y Dios no te sana. Y la fiebre sigue aumentando. Y ya cuando estás terminal ahí ya no tenés fe, ya ni orás. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros pensamos que Dios nos tiene que responder en un tiempo determinado, que este es el tiempo en el que Dios tiene que responder, o que Dios nos puede responder cuando el problema es de determinada magnitud. Pero si ese problema ya pasó, esa magnitud que nosotros esperamos, entonces, bueno, ya hay que aceptar, ya no se puede hacer nada. ¿Me explico? Eso es lo que le pasó a Marta. Y a María. Dios le estaba diciendo que de alguna forma Él se iba a glorificar con esa situación, y ellos ¿qué le decían? Señor, pero hiede ya. Qué impactante, ya pasó el tiempo. Si vos hubieses estado, creíamos que teníamos fe. Y decime si a vos y a mí no nos pasó esto en un montón de veces. ¿Cuántas veces oraste por algo, por un trabajo, por una persona, por una sanidad, por algo económico? Y oraste y perseveraste. Y cuando pasó un año, 2, 3, lo que sea, dijiste, no, ya no. Listo, acá ya capaz que el Señor no quiere. ¿Viste? Entonces, capaz que no, ya no tengo que orar más. Bueno, o por ejemplo, cuando oramos por alguien cuando apenas se enferma, contrae una enfermedad severa, pero cuando ya está terminal, que ya intelectualmente percibimos que le queda poco, ahí ya no oramos por nada. ¿Me explico? Es decir, nosotros mismos le ponemos esa ventana de tiempo o de gravedad en la que Dios puede responder. Pero hay muchas veces que Dios hace precisamente lo que hizo acá. Hace que vos y yo sintamos el hedor. ¿Qué es sentir el hedor? El hedor es una situación desagradable, fea, que te implica que el tiempo ya pasó. Pero hay veces que Dios permite eso. ¿Para qué? Para que vos puedas tener más fe de lo que tenías antes de eso. Jesús ya había resucitado a una mujer, a una chica joven de poco tiempo de muerto. Y ellos probablemente tenían fe que Dios no podía hacer eso con su hermano. Pero cuando ya sintieron el hedor, ahí dijeron, listo, ya estoy irresucitable, ya se está pudriendo la carne. Esto ya no lo puede hacer lo sobrenatural de Dios. Estaba mirando la serie de Chosen, que si no la vieron, véanla porque es muy bíblica. Obviamente la añade al relato para hacerlo más novela, pero está bien igual. Y en la escena cuando abren la piedra de Jesús, estaban los muchachos ahí forzudos empujando la piedra, la abren y estaban todos así mirando la cueva y los actores la actúan re bien, hacen una cara de asco impresionante que se dan vuelta. Y vos decís, capaz que le pusieron algo de verdad para que sea genuina la reacción. El hedor te comunica tus sentidos intelectuales de que Dios ya no puede responder. ¿Me explico? Cuando vos ya has dejado de orar, cuando vos ya has dejado de esperar o cuando decís esta situación ya es demasiado grande y Dios no me va a responder, ahí sentís el hedor. Y Dios permite ese hedor para que en esa situación vos puedas crecer en fe más de lo que tenías antes. Es decir, sin por lo menos una vez en la vida experimentar, que Dios permita que experimentemos el hedor, no podríamos crecer en fe. Y es ahí en donde Dios te dice, tenés que seguir orando por eso, tenés que seguir pidiendo por eso, y cuando ya no suceda, que no suceda. Pero vos tenés que seguir orando por eso y esperando por eso. Y eso hace la verdadera fe. La verdadera fe no le pone un límite de tiempo a la respuesta de Dios. La verdadera fe cree incluso que aunque la carne esté podrida, aunque ya tengo más de 30 años y no me casé, aunque mi abuela ya esté en la última, que parece que se le va a parar el corazón, sintiendo el hedor, ahí tenés que seguir esperando y pidiendo porque Dios haga lo que quiera hacer si Él se quiere glorificar. Entonces, la verdadera fe está dispuesta a esperar. Entonces, muchas veces cuando pensamos que tenemos fe o certeza de que Dios lo va a hacer y a la semana nos pinchamos, capaz que no era fe, capaz que era impulso emocional o motivación. No está ni bien ni mal.
pero Dios quiere usar eso para que vos puedas tener fe de verdad. Pero no era fe. Y esa información te sirve para saber esperar y poder tener fe, porque la verdadera fe está dispuesta a esperar. Y el tercer aspecto de la fe verdadera lo vamos a ver en el 11:23 al 27. Esta vez vamos a leer algunos versículos. Voy a intentar ir rápido. Jesús le dijo a tu hermano... Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero, en el último día. No piensa en postre. Le dijo Jesús, yo soy la vida y la resurrección. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que en mí, que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto?, le pregunta a Marta. Le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Qué impactante que es esto. Esta respuesta de Marta y María en algunas condiciones parecían no tener fe, pero en otras situaciones sí. Y nosotros somos así, nuestra fe no es perfecta. Por momento tenemos, por momento no, pero de a poquito tiene que ir creciendo. Las respuestas anteriores de Marta no eran respuestas de fe. Esta que dio acá sí es una respuesta de fe. Entonces estaba entre la ambivalencia de la fe, no fe. Marta, como vos y como yo, que somos humanos, que por momento creemos, por momento no, pero que Dios te quiere hacer creer más. ¿Por qué es una respuesta de fe? Porque estaba cumpliendo el tercer requisito que vamos a ver de la fe verdadera, que la fe verdadera implica aceptar la voluntad de Dios. La fe verdadera, si tenés fe de verdad, estás dispuesto tanto a que Dios te diga que sí, como a que Dios te diga que no. Y de ninguna de los dos resultados externos sacás la conclusión de que Dios no te respondió. La fe verdadera acepta la voluntad de Dios. Porque van a haber algunas veces que el Lázaro no resucite. Pero acá Marta sí estaba teniendo fe verdadera. ¿Por qué? Porque su fe acá implicaba no tanto el resultado que estaba esperando, que muchas veces Dios lo va a suplir en lo sobrenatural, sino que se centraba en los propósitos de Dios y en quién Dios era. Entonces, ¿qué es lo que decía? Yo creo que vos sos el Hijo del Dios viviente, que en el día del juicio vamos a resucitar todo y que vamos a tener vida eterna. Y eso es fe verdadera. O sea, aunque mi hermano no resucite, que ya no creo que resucita, decía Marta, yo sigo creyendo en vos. Yo sé que, aunque no lo entienda, aunque me duela, esto es de Dios. Y eso es la fe verdadera. La fe verdadera, aunque desencadena lo sobrenatural que nos da respuesta, entiende y tiene claro que en algunas veces esa respuesta no se va a dar. Y no lo ve como un problema mayor, porque tiene fe. En cambio, cuando no tenés fe, sí lo ves como un problema mayor, porque decís, necesito que Dios haga esto para yo estar bien. Y cuando tenés fe verdadera, decís, yo puedo estar bien porque Dios me ama y está conmigo, y si Él quiere va a hacer esto y voy a hacer todo lo posible para que Dios haga esto. Pero aún si no lo hiciese, yo sigo caminando perfectamente en el propósito de Dios. Es por eso que la fe verdadera se distingue del positivismo vacío de que por ahí entendemos los cristianos cuando estamos intentando entender la fe. ¿Qué es el positivismo vacío? No, yo no acepto un no por respuesta y me encapricho en que quiero el resultado. Y claro, ¿qué pasa con eso? Puede pasar dos cosas. Una, que te sale bien porque Dios ya había pensado de antes de resucitar a ese Lázaro, o te sale mal porque Dios ya no lo había pensado. Y si uno lo encara desde el positivismo, de que no, yo me niego, me encapricho absolutamente, no tomo un no con respuesta a esto, entonces no es fe, es positivismo humano. Pero la fe verdadera está dispuesto incluso a aceptar el no o el sí de Dios de igual manera y con igual gozo y alegría. Hebreos 11:1, mirá lo que dice. Un versículo que explica muchísimo lo que es la fe. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no
se ve, qué impactante. Entonces, claro, viene el positivismo, el ultrapositivo de la vida y dice, no, si la fe, la certeza de lo que se espera, se va a dar la 4x4 que estoy pidiendo. Sí o sí se tiene que dar. Y hay que encararlo con expectativa de que Dios lo va a hacer, como dijimos en los 2 puntos anteriores, y continuar orando y tener actividad en eso. Pero el positivismo vacío lo único que tiene es deseo del resultado. ¿Me explico? Y no creencia firme en Dios como estaba teniendo Marta. Qué impactante. Entonces, ¿por qué digo que es positivismo vacío? Porque a veces intentamos vivir la vida cristiana. Un pastor le decía el chamanismo cristiano. ¿Viste? Ahora lo voy a explicar. O le decía, no usaba la palabra chamanismo y usaba la palabra secta cristiana. ¿Por qué? Porque decía, bueno, si yo hago esto y esto, Dios me va a cumplir. Entonces, a veces como que venimos a Dios queriendo cumplir condiciones. Viste que esas religiones, secta, vestite de tal forma, presentá tal cosa a tal hora de la noche, por ejemplo, los que son rituales satánicos. Juntá ceniza de un muerto con no sé qué y hacés la fórmula y ahí se va a dar el resultado que vos querés. ¿Me explico? Pero ¿por qué es chamanismo eso? Porque es hacer determinadas cosas para obtener un tal resultado. Sin embargo, la fe no es eso. ¿Por qué? Porque si bien Dios nos pide hacer cosas, Dios no le importa tanto lo que hacemos, lo que no hacemos. A Dios le importa lo que sos vos por dentro. Esas religiones que son así, esos rituales religiosos, o cuando lo queremos relacionar con Dios así, el Dios ese o la deidad a la que se le hace el ritual no te está pidiendo perdonar a tu vecino, no te está pidiendo humillarte, no te está pidiendo amarlo a él, obedecerlo a él, querer agradarle a él, no te pide nada por afuera. ¿Me explico? Por eso termino haciendo en algún sentido un chamanismo cristiano. Porque yo me relaciono con Dios, hago esto, esto y esto para que me Dios dé esto. Pero si uno no hay detrás de eso un deseo ferviente de querer cambiar y mejorar para Dios, entonces no es relación con Dios. Es intento de utilización de Dios. Muchas veces Dios, como te ama igual, Dios te va a responder igual. Pero no es el propósito de Dios simplemente darte la 4x4 en el ejemplo que di recientemente. El propósito de Dios es que vos lo ames, es transformarte a su imagen, es que vos seas más humilde, que seas más fuerte interiormente, que tengas paz en las situaciones turbulentas. Ese es el propósito de Dios. Y la fe verdadera siempre implica más centrarse en quién que en la respuesta. Por eso que la fe verdadera acepta la voluntad de Dios. Y eso es fe verdadera. Entonces, cuando dice la fe es la certeza de lo que se espera, ¿a qué se refiere? ¿Se refiere a cualquier cosa que yo quiero desear o lo puedo tener, lo voy a recibir? No. Se refiere a que cualquiera sea la situación, Dios lo va a hacer para tu bien. ¿Me explico? Qué tremendo. Y si Dios no te da la 4x4, o no deja que te case antes de los 30 años, o no te da la moto como al muchacho, o no resucita a Lázaro, si Dios no lo hace, es por tu bien, es porque de alguna forma Él tiene algo mejor y ahí quiere darse a conocer. Y aceptar eso es tener fe de verdad. Es decir, la fe verdadera provoca resultados, porque Dios acciona lo sobrenatural de Dios. Pero la fe verdadera no está atada al resultado. La fe verdadera en muchos casos va a hacer que Dios te resuelva cosas sobrenaturalmente. Vas a estar vos seco a fin de mes, ¿viste? Como nos pasa todo ahora, y va a venir alguien y te va a invitar a comer. Eso hace la fe verdadera. Pero no está atada al resultado. Si no pasase, la fe verdadera te va a decir, tenés que aguantar el hambre porque es lo que te va a servir para amar más a Dios, para obedecer más a Dios, para ser mejor persona. Y por eso es que la fe es la certeza de lo que se espera. ¿Qué es lo que se espera? Que Dios está cumpliendo el propósito en mí. ¿Me explico? No la 4x4, no el resultado exterior. El propósito de Dios en tu vida y en mi vida. Qué impactante. Entonces, la fe verdadera implica actividad. La fe verdadera implica esperar lo que haya que esperar incluso si hay hedor.
Y la fe verdadera implica aceptar la voluntad de Dios, porque siempre es para nuestro bien. Hay un pasaje, hay varios pasajes en realidad, que se ve esta situación de forma clara, de historias en la Biblia. Pero creo que la que más me gusta a mí es la de los 3 amigos de Daniel. No me voy a acordar de los nombres ni a palo ahora. Sadrach, Mesach y Abednego. Pero ese es el nombre babilonio. ¿Y el nombre de judío? Bueno, era retramposo. Bien. El rey, orgulloso. Un Donald Trump, pero a la 10ª potencia. Porque ya pasó a creerse Dios, ya se fue al otro extremo. Hizo una estatua, dijo, este soy yo, soy Dios, y el que no la adore lo meto al horno de fuego que preparé para los herejes. Y todos se arrodillaron, obviamente, porque no creían en Dios. Pero estaban los 3 amigos de Daniel que sí creían en Dios y le dijeron, ustedes, ¿por qué no se arrodillan? Porque tenemos un solo Dios y no nos vamos a arrodillar. Bueno, entonces lo tiramos al horno de fuego. Le dijeron, nuestro Dios es poderoso y Él nos puede liberar del horno de fuego. Y lo va a hacer. Pero si no lo hiciese, sepa usted, rey, que no vamos a adorar a la imagen que usted construyó. Y lo tiraron al horno de fuego y obviamente pasó el milagro. Pero en ese relato se ve todo. Se ve la fe de que Dios lo puede hacer y lo va a hacer, pero por otro lado la fe que es la misma, esperando a que si no pasase como quiere, yo lo acepto igual, porque si muero, para Dios morimos, dijo Pablo. Mirá qué tremendo. En ese pasaje se ve la fe verdadera. Espera lo sobrenatural de Dios, pero sabe que si Dios no lo hiciese es por algo mejor. Y esa es la fe que Dios hoy nos invita a tener a vos y a mí. A que si no se diese el resultado, que en la mayoría de los casos Dios te va a asistir sobrenaturalmente. No te deprima. Dios te va a asistir sobrenaturalmente, pero algunas veces no. Y esas son las que tenés que aceptar. Pero todas las otras veces en las que sí, tenés que trabajar en actividad, tenés que saber esperar y tenés que esperar que la voluntad de Dios va a ser un sí.